el tema Hechos de los Apóstoles. Ya estamos llegando al mensaje 38 para esta noche. Y el tema es: Pablo orienta a los ancianos de Éfeso. Pablo orienta a los ancianos de Éfeso. Estamos en el capítulo número 20, versículos 17 al 38. Hemos visto hace 8 días, hermanos, cómo se inicia el regreso, el tercer viaje misionero lo estaba haciendo, y ahora termina ese tercer viaje misionero, y veamos el regreso que comienza a hacer ahora hacia Jerusalén. Recorrió Macedonia y Grecia, recorrió Troas, y en vez de llegar a Éfeso pasó directo hasta Mileto. Así que ahora lo vamos a encontrar en Mileto. Así vemos que hace 8 días Pablo llegó hasta Mileto. En nuestro estudio de hoy vamos a ver: Pablo orienta a los ancianos de Éfeso. Vamos a ver 2 puntos. ¿Cómo lo va a hacer? Dando ejemplo de su servicio a Dios. Ahí, hermanos, encontré 11 ejemplos. Tal vez encuentre usted algo más. En segundo lugar, cómo Pablo orienta a los ancianos de Éfeso, dando ciertos consejos a esos ancianos o pastores. Recuerden que la palabra anciano o presbítero, que lo maneja la Biblia, es la misma palabra para pastor. Y todos tienen un propósito, todas las palabras son intercambiables, aunque hoy día pues tienen significados un poquito diferentes, pero en ese tiempo no. En ese tiempo eran intercambiables. Se les llamaba ancianos porque se consideraban que eran personas maduras en la fe. Se los consideró obispos porque eran personas que dirigían, eran los dirigentes de las iglesias. Y obviamente se les llamaba pastores porque el fin de ellos era apacentar la iglesia, pastorear, es decir, llevar el alimento a la iglesia, en este caso la palabra de Dios. Entonces, hoy día ya no se usa casi eso, se usa más bien que pastores, mirándolo de esa manera, ya que el pastor alimenta a su pueblo, le lleva la palabra a la iglesia, pero también, pues, hombre, cumple funciones de anciano, porque es una persona madura, se entiende que es un conocedor de la palabra, y también en cuanto al testimonio, y también se considera que él es dirigente, puede dirigir, puede guiar, así que no hay problema en cuanto a eso. Así que esos son los 2 puntos que vamos a tratar hoy, hermanos. Pablo orienta a los ancianos de Éfeso, capítulo 20, del 17 hasta el 38. Recuerda que Pablo está en Mileto. Entonces vamos a mirar, punto número 1, dando ejemplo de su servicio a Dios. Como les dije, encontré 11 ejemplos allí, versículos 17 hasta el 27, allí 11 ejemplos que da el apóstol Pablo para que los ancianos o pastores lo imiten a él. Esa es la idea. Y vamos a ver, hermanos, que esto está en la Biblia, es decir, allí no vamos a ver que es que Pablo está como muy orgulloso o se quiere exaltar. No. Es que la Biblia así lo declara. Vamos a ver cómo Jesús, hermano, es ejemplo. Él mismo nos dejó ejemplo. Vamos a ver cómo el mismo Pablo dice que es ejemplo, pero también Pablo pide que se sea ejemplo. Y esto es muy importante. Entonces vamos a leer unos pasajes que sería Juan 13, 14 al 15. Juan capítulo 13, versículo 14, donde vemos que el Señor Jesús es ejemplo. Él dice: mire, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, está hablándole a los apóstoles, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Así que el mismo Señor está diciendo, mire, le dice a los apóstoles: yo les dejé ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que el ejemplo que se da es para imitar, para que imitemos. Obviamente aquí el ejemplo no es que ellos iban a lavar los pies, sino se habla de un ejemplo de servicio. En ese tiempo sí podían hacerlo, y lo hemos dicho hasta la saciedad, porque los tiempos eran distintos, ¿verdad? No había carreteras pavimentadas, eran desiertos, polvorientos, y ellos usaban unas sandalias, y cada vez que llevaban, de hecho tenían la costumbre, cada casa, de tener agua para que ellos se lavaran los pies cuando llegaban, y había diferentes maneras de hacerlo. Así que lavarse los pies del uno al otro se toma como una especie de servicio, y para nosotros ese es su servir. El apóstol Pablo en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen. Alguien dirá, pero Pablo es como orgulloso, ¿cómo así que sean imitadores de mí? Pero hay otro pasaje, no recuerdo, donde dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces nosotros tenemos que imitar es a Cristo, pero si tenemos nuestros líderes que imitan a Cristo, podemos imitarlo. De hecho, también en Hebreo dice que imiten a vuestros pastores, su conducta y su fe. Dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo entonces dice, mirad, no solo Cristo dijo que Él es ejemplo, sino que Pablo ahora dice según el ejemplo que tenemos nosotros, y obviamente allí a la iglesia de Filipos, pues se está poniendo Él y todos los que están con Él. En Tito 2, 6 al 8, vamos a ver cómo ahora le aconseja a Tito. Pablo a Tito le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Tito debe ser ejemplo a los jóvenes de allí, ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces el ejemplo es para eso, ejemplo de madurez. Y también el apóstol Pedro habló de eso, y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. En 1 de Pedro 5, del 1 al 3, dice así, 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos, otra vez esta palabra es para pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es decir, aunque él era un apóstol, él dice, pues yo también soy un pastor, yo también soy un anciano. ¿Qué es lo que él ruega a los ancianos? Y que él esté y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que ruega? Apacentar la grey de Dios. Y ahí es donde viene la palabra pastor. Aunque arriba dice ancianos, cuando él dice apacentar la grey de Dios, a la iglesia, a los hermanos los está llamando la grey de Dios. Y al decir que los hermanos son la grey o las ovejas de Dios, y cuando él dice apacentar, y le está diciendo a los ancianos que deben apacentar, la palabra apacentar es pastorear. Entonces ningún problema, por eso hoy se les llama pastores, porque ahí dice apacentar o pastorear a la grey de Dios o a las ovejas de Dios. Entonces como el Señor los llama ovejas a su pueblo, entonces también a los dirigentes los va a llamar pastores. Pero entonces dice apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros. Luego dice ¿cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo el señorío sobre los que están a vuestro cuidado, y este es el punto, sino siendo ejemplo de la grey. Ahora, hoy vamos a hablarle a los pastores, de hecho es un mensaje para mí, pero no quiere decir que esto sea solo para pastores, sino que va para toda la grey del mismo Señor y lo que vamos a tomar. Obviamente Pablo se reúne en Mileto y él manda a llamar a los pastores de Éfeso. La verdad no clarifica si habían pastores en Mileto todavía, parece que no, parece que lo que va a traer son a los pastores que están en Éfeso, y son varios, y él los va a instruir y les va a dar, por lo menos lo que yo encontré, 11 ejemplos de él, de cómo se debe conducir el pastorado, y luego le va a dar 4 consejos, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, versículo 17, volviendo a Hechos 19, perdón, 20, estamos en Hechos 20. En Hechos 20, versículo 17, entonces vemos como Pablo en Mileto envía a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y dice, hace 8 días dijimos que llegó a Mileto. Ahora dice, enviando pues, es decir, Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Ahora, ¿por qué esto está así? Porque recuerden que dice que él no quiso entrar a Éfeso. Ahora va a explicar, es que él trabajó 3 años en Éfeso, parece que levantó varias iglesias, parece que de alguna manera tenía muchos pastores, la iglesia había crecido mucho, y si él va allí, entonces pierde el objetivo, quiere ir a Jerusalén y pasar como no pudo pasar la Pascua de muchos 8 días, entonces dijo, por lo menos quiero pasar el Pentecostés. Así que si él entra a Éfeso, ahí lo van a demorar. Entonces él dice, no, yo más bien paso derecho, y aterrizó en Mileto, pero en Mileto él manda a llamar a los pastores de Éfeso. Otra vez dice, enviando, es decir, Pablo, pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, envió a que los pastores que están en Éfeso viniesen a Mileto, así que les va a predicar a los ancianos de Éfeso, pero desde Mileto.
Esa es la idea. Entonces, en el versículo 18 vamos a ver que una vez reunidos, los prepara para hablarles de su ejemplo en el servicio a Dios. Como Pablo fue de ejemplo a ellos en el servicio a Dios. Y como ya lo dije, no lo hace para jactarse, sino porque una de las razones era porque no los volvería a ver. Y obviamente al saber que no los iba a volver a ver, pues les va a dar el ejemplo. Dice acá el versículo 18, cuando vinieron a él, es decir, los ancianos que estaban allá en Éfeso, cuando vinieron a él, les digo, vosotros sabéis cómo me he comportado, ese es el ejemplo, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ustedes pastores, ustedes ancianos, saben mi comportamiento, saben mi conducta, y entonces ahora va a comenzar a mencionar por lo menos 11 maneras de conducirse que son un ejemplo para ellos. En el versículo 19 encontramos las primeras tres, o los primeros tres ejemplos de su servicio a Dios. Dice el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cómo sirvió al Señor el apóstol Pablo? Número uno, con humildad, pero dice con toda humildad. Es lo primero. ¿Qué se requiere? ¿Qué les está diciendo? Les está poniendo como ejemplo que él vive una vida de humildad. Así que esa vida de humildad. Y en segundo lugar les dice que él sirvió también al Señor con muchas lágrimas. Bueno, no fue el profeta llorón como Jeremías, pero lloró muchas veces. Ahora lo vamos a ver. Pero él lloraba por diferentes situaciones. Y puede haber muchas situaciones. Una, por las pruebas, obviamente, porque luego dice que en tercer lugar, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces había muchas maneras como él podía haber llorado. Ahorita le voy a mostrar un versículo tan siquiera. Pero por lo menos quiero que miremos las tres primeras. ¿Cómo Pablo es ejemplo a estos pastores de Éfeso? Primero, sirvió al Señor, pero no es servirlo, sino que lo sirvió con toda humildad. Entonces, ese es un tema, obviamente no voy a coger cada uno de esos puntos porque no avanzaría, pero es un tema de humildad que se debe tener. Sirvió al Señor con muchas lágrimas. Es decir, hermano, y muchos han dicho, y sí, muchas veces, hermano, el pastor tiene que llorar por diferentes situaciones. Y en tercer lugar, y muchas pruebas. Entonces ahí dice que pruebas eran aquellas acechanzas de los judíos hacia ellos. Por lo menos, veamos un pasaje que es Filipenses 3, 17 al 19, donde él dice lo siguiente. Otra vez, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, note lo que él va a decir, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo lloró muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí vemos que entonces Pablo lloraba por aquellos, él presentaba la cruz de Cristo como la salvación, pero aquellos que eran enemigos de la cruz, a él le dolía en su corazón que rechazaran el mensaje, que rechazaran la palabra. No sé si también llegó a llorar de gozo, creo que también cuando él veía que la gente se arrepentía. Pero Pablo lloraba por el rechazo, por lo menos aquí cuando rechazaban la palabra de Dios. Hay una parte donde dice que él tiene dolor en el corazón porque él les llevó el evangelio a los judíos, su propia nación, y ellos rechazaron el evangelio, y decía, tengo dolor en mi corazón. Inclusive él llegó a decir en Romanos que él prefería, de otras palabras, ir al mismo infierno si eso hacía que los judíos fuesen salvos. Así que, hermanos, uno sufre cuando se presenta la palabra y la gente la rechaza, o cuando se quiere que la gente viva diferente pero no se vive de esa manera. Hay sufrimiento, así que hay lágrimas ahí. Y dice aquí, entonces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que Pablo lloraba precisamente por eso, porque la gente pensaba solo en lo terrenal. En los versículos 20 y 21 de Hechos 19 encontramos otros tres ejemplos de su servicio a Dios.
y lo voy a leer, dice el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Es decir, a mí no me importaba que hubiese algo más importante. Nada me quitó el privilegio de venir a enseñarles y anunciarles a ustedes el Evangelio públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Otros 3 ejemplos que yo encuentro allí, hermanos, es que Pablo anunció y enseñó públicamente y por las casas. Les dejó ejemplo para que también ellos pudieran enseñar la palabra, enseñar el Evangelio públicamente y por las casas. Número 2, él no discriminó, dice que le predicó tanto a judíos como a gentiles. Es decir, estos pastores no debían entrar en esa discriminación tampoco. Y número 3, otro punto que veo aquí, que sería el número 6, es que su mensaje fue de arrepentimiento y fe. Porque dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ese es el mensaje primario. Y ese debe ser el mensaje que debemos llevar, que la gente se arrepienta delante de Dios. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos por partes. El número 4 es que anunció y enseñó públicamente y por las casas. Ahora, si yo lo miro de este lado y así de una manera superficial, pues uno inmediatamente va a decir, como yo anteriormente pensaba, ay Silvia, tomemos el ejemplo de la iglesia primitiva y predicamos el Evangelio en la iglesia y prediquémoslo por las casas, porque ahí dice, espera un momentico, cuando él dice que anunció el Evangelio públicamente, está hablando que él fue a los parques, o él fue, como lo hemos visto, a la escuela de Jasón, o él había ido digamos a un teatro que tenía, qué sé yo, públicamente anunció. Pero cuando dice por las casas, hay que tener cuidado, porque en ese tiempo no habían locales y la iglesia se reunía en las casas, como nosotros aquí. Es decir, cada primer día de la semana se reunían en la casa. ¿Y acaso solo vimos hace 8 días un tercer piso que por eso se cayó un tipo y todo? Porque estaban reunidos en una casa. Entonces cuando dice aquí que Pablo, que él predicaba en las casas, no es que el Señor nos mandó a hacer células y que tenemos que ir a las casas, porque así dice acá, no. Es que en ese tiempo no había lugares para reunir y todas las iglesias comenzaban en las casas y se reunían en las casas. Entonces a eso hay que entender. Ahora, con nosotros es diferente, porque nosotros ya tenemos, la iglesia crece, entonces ya hay locales, ya hay diferentes. Ahora esto no anula tampoco que nos reunamos en las casas de los hermanos, obviamente. Pero el énfasis principal acá es que las casas que menciona y que está hablando acá, no es que ellos se reunían en un lugar y luego en las casas, no, es que en las casas era que se hacía la iglesia, para que lo tengamos claro, porque hay mucha gente que dice, no, vamos a hacer lo que hacía la iglesia primitiva y entonces quieren hacer todo, y sin mirar bien el contexto, porque era que lo hacían. Entonces enseñó públicamente por las casas, no discriminó, claro, y número 6, su mensaje fue de arrepentimiento. Y mi hermano, ese debe ser. Todo mensaje, toda presentación del Evangelio tiene que llevar a las personas a un arrepentimiento y a una fe. Es decir, inclusive en la misma iglesia se predica a los hermanos para que nos arrepintamos. Cuando Dios nos habla a través de la palabra y encontramos en nosotros a través de su palabra situaciones que no son resueltas, debemos arrepentirnos. Y se requiere la fe en Cristo que nos va a ayudar en ese arrepentimiento. Bueno, aunque Pablo pues desconoce su futuro en Jerusalén, el Espíritu Santo le había comunicado de alguna manera que no le iba a ir bien, porque le esperaban prisiones y tribulaciones, versículo 22 y versículo 23. Llevamos 6 ejemplos, ahora vamos a ver los otros 5. Versículo 22 y 23 dice así: ahora, él está hablando y les está diciendo cómo él sirve al Señor. Luego dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu. Y entonces hay mucho, ¿qué es eso de estar ligado en espíritu? ¿Soy uno con el Espíritu Santo, estoy ligado a Él? ¿O es que yo estoy dispuesto a hacer la voluntad del Espíritu Santo? ¿O lo que hago, lo hago bajo la guía del Espíritu Santo? Puede ser eso. Pero dice así: ahora, ligado yo en espíritu, porque la palabra ligar es atar, estoy atado al Espíritu, estoy prisionero en este caso, soy sujeto al Espíritu. Entonces voy a Jerusalén. Es decir, esto ya está dado, voy a ir a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es decir, en términos generales, el apóstol Pablo no sabe lo que le va a pasar en Jerusalén. No sabe. Pero luego dice: salvo
esto sí lo sabía, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabía o no sabía? Él no sabía exactamente lo que le iba a pasar, pero él sí sabía que iba a padecer prisiones y tribulaciones. Es decir, no, él termina su tercer viaje misionero, pero él va a seguir sufriendo, porque la gente lo va a aprisionar y va a tener muchas tribulaciones. Y el Espíritu Santo le habló. ¿Cómo? No lo sabemos. Tal vez cuando, así como el Espíritu Santo le dio el Evangelio y él pudo llevarlo, también le hablaba de esa manera. Él dice que por todas partes, por todas las ciudades, donde quiera que él iba, el Espíritu Santo tal vez le hablaba: mira, aquí te persiguieron, así lo van a hacer en Jerusalén. Aquí te ataron, así lo van a hacer en Jerusalén. Aquí te metieron preso, así lo van a hacer en Jerusalén. Así que esa es la idea. Pero recuerde que él tiene una meta: ir a Jerusalén, porque él había recogido un donativo, ya habíamos quedado, de todas estas regiones de Macedonia, Acaya, y ahora va a Jerusalén a llevar ese donativo. Y a pesar de que él sabe que le esperan prisiones y tribulaciones, con todo va allá. En el versículo 24, Pablo menciona otros 3 ejemplos de su servicio a Dios. Van 6, vamos a ver otros 3. Versículo 24, y es el texto favorito mío. Y otra vez lo quiero conectar. El Espíritu Santo le dice que le esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén, pero 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahora estoy viendo como número 12. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, ahí veo como 3, pero aquí vi otro. No sé si sea un ejemplo, pero dice: pero a pesar de todo eso, de ninguna cosa hago caso. Pudiera ser que él ignoraba o no le prestaba atención al sufrimiento. Pero yo lo que tomo es este. El número 7 sería: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, él no estima su vida como algo preciado. Señor, te sirvo y va. No importa. No importa si voy a enfermarme, no importa si voy a empobrecer, no importa si me meten preso, no importa si voy a sufrir, no importa si me maten. Pero te he entregado mi vida al servicio. Por eso él no estimaba su vida, como dice ahí. A pesar de que el Espíritu Santo por todas partes me está diciendo en todas las ciudades que me esperan tribulaciones, prisiones, dice: pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, yo no le hago caso a eso. Dice la razón por la cual él tiene la meta de ir. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo tomé como el 7. No estima, no le da valor a su vida. Le importa servir al Señor. Pero mire lo otro: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ejemplo número 8, su meta es terminar el ministerio que Dios le encomendó, pero terminarlo con gozo. ¿Y qué tal terminar la carrera aburrido, amargado? No, terminar el propósito el cual Dios me dio, pero con gozo. Es decir, se disfrutó la tarea que Dios le dio. Yo creo que debe ser así, hermano. El servicio al Señor debemos gozarnos, porque si no, no puedo ver a un pastor aburrido o de pronto amargado porque la obra o por alguna situación no le va bien. No, Pablo sufrió de todo, y a pesar de que tuvo todo el sufrimiento, él dice: pero bueno, el propósito mío es, no hago caso de esas cosas, porque mi vida no la estimo a mí mismo, porque el propósito, ¿cuál es? Que acabe mi carrera con gozo. Es decir, Dios me dio una meta y yo tengo que llegar a esa meta, es la carrera, y eso es lo mismo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y la número 9, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo daba testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces yo quiero ir mirando esto. El ejemplo que le está dando es ese. Pastores, no se estimen a sí mismos, a uno de los hermanos. No estimen su vida como algo valioso. No. El propósito es que acaben la carrera, pero con gozo. Que terminen el ministerio que Dios les entregó, que no lo abandonen, que no lo dejen a mitad de camino. Por eso cuando yo escucho pastores que abortan, puede ser que haya, obviamente, situaciones muy difíciles. Pero si Dios lo llamó a cumplir una tarea y abortó, ¿cuántos pastores han dejado la iglesia y se han ido y la han abandonado, y otros han ido a recoger el reguero que dejó?
Pablo no era eso. Pablo era esas personas y le está diciendo a los pastores: un pastor, a pesar de lo que está sufriendo, él debe terminar su carrera. No debe botarla, debe terminarla. Dios le dio un ministerio, debe terminarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que se llama mi otro punto. Él predicaba el Evangelio de la gracia. Es decir, hoy día se inventan cuánto Evangelio hay, pero Pablo habla del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben que este versículo me ayudó a mí mucho? Porque yo decía: Señor, es lo que yo tengo que buscar. Y buscando el Evangelio de la gracia de Dios fue que Dios me dio la gracia de encontrarme con la doctrina de la gracia, con la fe reformada, hace ya más de 13 años. Así que gloria a Dios por eso. Ahora mire lo que Pablo dice. Una cosa es decirlo ahí, otra cosa es llevarlo a la práctica. 2 Timoteo 4, 5 al 7. Mire lo que dice Pablo, 2 Timoteo 4, 5. Y hablándole a Timoteo le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y ahora le dice otra vez: cumple tu ministerio. Es lo mismo, pero mire la razón que da. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Ven? Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ve tres cosas ahí, que es la parte del propósito que Dios le dio cuando Dios lo llamó y lo derribó allá en Hechos 9. Ahora en Timoteo estamos viendo, porque se cree acá, cuando él escribe estas cartas inclusive de la prisión, y se cree que la prisión, porque cuando él estaba en Roma le dieron una libertad como de 2 años, pero luego le vieron a tomarlo prisionero, y él escribe esta carta desde la prisión, y allí ya está prácticamente para llevarlo al sacrificio. Pablo murió, hermano, a él lo asesinaron, y de la misma manera, y él está diciendo acá, pero ya cuando él iba a ser entregado, él dice acá, al sacrificio, dice, he peleado la buena batalla. He peleado, es decir, la batalla, la carrera que Dios me dio, la batalla que Dios me dio, la terminé. He acabado la carrera, el propósito que Dios me dio a mí, lo terminé. He guardado la fe. Oh, hermano, eso último, he guardado la fe. Podemos perder la fe. Yo creo, hermanos, que en nuestro tiempo y conociendo la palabra, la fe tiene que crecer más. En la medida que la palabra crece más en nosotros, en la medida que conocemos más el Evangelio, más nuestra fe va a crecer. Y entonces, ¿cómo la vamos a dejar? Uno ve por ahí gente que fue y ya no es ahora. Fueron creyentes y dicen: pero ¿cómo fueron? ¿Cómo así que fueron? Si uno sigue, eso no es. Uno no puede dejar de ser. Pero bueno, esa es la idea. Entonces todos estos consejos se los está dando. Luego vemos versículo 25 al 27, Pablo menciona un ejemplo más en su servicio a Dios. Vamos a ver ese otro ejemplo. Versículo 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, allá predicaba la gracia, acá predicaba el reino de Dios, lo mismo, verá más mi rostro. Ahí se va a afligir, porque dice: los llamé para hablarles del ejemplo que yo les estoy dando, porque ustedes ya no van a volver a ver mi rostro. 26: por tanto, yo los protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El número 10, el ejemplo número 10 que le da aquí es que dice: les predicó toda la palabra de Dios, llamado aquí todo el consejo de Dios, y eso les dio vida espiritual, evitando así que se quedaran en muerte o condenación. Como ella se iba a ir, dice: bueno, ninguno de vosotros va a ver más mi rostro, por tanto yo os protesto en el día de hoy, es decir, urgentemente les mando, les ordeno, yo estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, como esa parte es difícil, yo voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, versículo 26. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. La traducción al lenguaje actual, que es una paráfrasis, nos ayuda un poquito más, dice: por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes. Así como que aclara más el asunto, porque dice que
Estoy limpio de la sangre de todos, no me siento responsable de ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no los he ocultado nada. Pero yo prefiero quedarme con el 27 porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. El consejo de Dios aquí es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es anunciar todo el consejo de Dios si Pablo no tenía el Nuevo Testamento? Entonces está hablando del antiguo pacto. Pablo cogió todo el antiguo pacto y se los enseñó. Y con el antiguo pacto era que les presentaba el evangelio, y con el antiguo pacto era que les hablaba acerca del arrepentimiento y de la fe. Y con el antiguo pacto es que él dice que les anunciaba el evangelio de la gracia de Dios, y con el antiguo pacto era que les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces este tema lo encontraba ahí en el antiguo pacto, y él lo llama el consejo de Dios. No solo eso, dice: yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que Pablo, tengo entendido, no repetía tema, sino que él cogía el antiguo pacto y así mismo iba encontrando en cada parte del evangelio y lo iba presentando. Y de esa manera es que él dice que yo ahora estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Entonces, ¿cuál es el ejemplo número 10? Predicar toda la palabra de Dios, predicar todo el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué hacerlo de esa manera? Porque es la palabra de Dios la que libra de la condenación. Cuando él dice que yo no soy responsable de ustedes, o mejor venga, lo leo: estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Cómo hace Pablo para estar limpio de la sangre de todos ellos? Pues porque no estimó entregarles el evangelio. Toda la palabra se las predicó toda, y ya ellos son responsables. Porque es que mire lo que dice Juan 6:63. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo sabía que las palabras que él hablaba, así como dijo Jesucristo, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y quiero decirle algo, mi amado hermano, porque con mi esposa hablábamos nosotros y yo le decía estos días: bueno, ¿y cómo hace uno para poder edificarse? Bueno, nosotros, digamos, leyendo Levítico, cuando hay una cantidad de cosas, hermano, y esto es impresionante, cómo se puede edificar uno con hechos, que está hablando de una historia, y uno ve tantas situaciones, historia aquí, historia allá, como, hermano, toda la palabra de Dios, dice acá, ella trae espíritu, produce vida. Es lo que está diciendo. Pablo está diciendo: mira, yo les enseñé todo el consejo de Dios, y eso me ayuda, porque yo he tenido dificultades, hermano, no solo con Hechos, sino con Apocalipsis. Cuando yo leo y voy a sacar un pasaje, digo: pero ¿qué hay aquí, caramba? Pero el hecho de leerla y el hecho de enfatizarla y de predicarla y de enseñarla, aunque de pronto a mí no me parezca, pero tiene un poder que Dios le ha dado a esa palabra. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y si toda es, aquí está hablando obviamente de todo el antiguo pacto y ya toca el nuevo, si toda es inspirada por Dios, entonces dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, ¿cómo entendemos mejor eso de que Pablo es limpio de la sangre de ellos? Lo entendemos mejor, y creo que de ahí es que toma lo que Dios le dijo a Ezequiel. Y vamos a mirar un momentico entonces a Ezequiel 33, 7 al 9, porque ahí está la clave. Mira lo que dice Ezequiel 33, solo del 7 al 9. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ese es el mandato. Ahora dice: cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares, ¿ve?, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ah, ¿vio? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios le había dicho a Ezequiel que él le dio la palabra, pero él ve al pecador en su pecado, y usted no le dio la palabra que yo le di, Ezequiel. Entonces yo voy a demandar la sangre de él. Muere por su pecado, pero yo de ti voy a demandar la sangre. Ahora, cuando Pablo dice: mira, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, lo que está diciendo es: yo a ustedes les di toda la palabra que Dios me dio. Como Dios me dio esa palabra y yo se las entregué a ustedes, ahora ustedes son responsables de si tienen vida eterna por creerla, y si la rechazan tienen la condenación eterna. Entonces, si ustedes se condenan, no es mi culpa. Y esto me hizo pensar mucho, hermanos, porque en el camino
Dios nos pone gente. Y nosotros somos responsables de darle la palabra, la que tenemos, la que Dios nos ha dado. Si no lo hacemos, Dios va a demandar la sangre de ellos, de nosotros. Eso más o menos es lo que vemos aquí. Pero obviamente le está hablando a estos pastores y les está diciendo a estos pastores de Éfeso: ojo, tengan cuidado, así como yo he enseñado todo el consejo de Dios, deben hacerlo, porque es la manera como ustedes van a ser libres inclusive de la sangre de esa gente que el Señor les pone allí. Bueno, hasta ahí van 10 ejemplos. Vamos al punto número 2 y ahí vamos a ver un onceavo. Punto 2, dando ciertos consejos, versículo 28 al 38. Entonces Pablo orienta a los pastores o a los ancianos de Éfeso. ¿Cómo lo hace? Poniéndose él como ejemplo. Pero ahora, en segundo lugar, dando ciertos consejos, y allí yo encuentro 4 consejos que él da. En el versículo 28 encuentro los 2 primeros. Dice, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Bueno, vamos a mirar de atrás. La iglesia, hermanos, es del Señor. Porque claramente dice apacentar la iglesia del Señor. No es de ningún pastor, no es de ninguna denominación. La iglesia, los hermanos son del Señor. ¿Por qué? Porque Él ganó por su propia sangre, la cual Él ganó por su propia sangre, es decir, Él la compró. Cada uno de nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús, cuando Él en la cruz del Calvario derramaba su sangre, y con su sangre nos compró y nos redimió para Dios. Somos propiedad de Dios por la muerte de Cristo por nosotros. Así que la iglesia, hermanos, y ahí están incluidos los pastores, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Entonces, cuando Él los pone allí, les da el primer mandato, digámoslo así, el primer consejo que les da es: tengan cuidado de ustedes mismos. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros, es lo primero. Y en segundo lugar, tengan cuidado de toda la iglesia, es decir, de la iglesia local donde el Señor los ha puesto, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Otra aclaración acá. Pablo dijo, donde yo los puse por obispos. Pablo fundó la iglesia en Éfeso. Pero los obispos allí, o ancianos, como estamos mirando, los puso el Espíritu Santo. Los puso Dios. Miren lo que dice: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, usted, si no toque, las palabras son intercambiables, porque dice aquí que Él hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y ahora, ¿cómo los llama a esos ancianos? Los llama obispos. ¿Ve? Son palabras intercambiables. Y si les dice apacentar la iglesia del Señor, entonces está diciéndoles pastores. Ahí mismo está, vea, donde el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar, es decir, cuidar la iglesia. Entonces aquí son 2 cosas que yo veo, o por lo menos los 2 primeros consejos. Número 1, cuídate a ti mismo. Número 2, cuida todo el rebaño. ¿Cómo va a cuidar todo el rebaño? Pues apacentando la iglesia del Señor, pero también apacentándote a sí mismo. Que la palabra apacentar aquí es alimentarse. Y el alimento lo tiene que conseguir de Dios. Él no lo puede preparar. El alimento es la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Este cuidado, así mismo, que es muy importante, hermanos. Yo al comienzo lo descuidé en mi vida ministerial, pero después ya corregí, gracias a Dios. Pero el pastor tiene que mirar primero por sí mismo. Mira lo que le dice en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí lo amplía un poco. Arriba le dice: mirad por vosotros mismos. Es decir, tiene que mirar su vida, vigilar su vida. ¿Cómo está usted en relación con Dios? ¿Cómo está usted en relación con la palabra? ¿Cómo está usted en relación inclusive con los mismos hermanos? El principal cuidado que debe tener un pastor es consigo mismo. Debe vigilarse, saber. Por eso en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, note lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿imagina salvar a los que oyeren y no a sí mismo?
El pastor es el primero que debe cuidarse de saber que realmente es salvo, de saber que realmente tiene la verdad y de saber que lo que enseña es correcto y no es una herejía. Él es el que tiene primero que saber eso. Entonces por eso le dice, mire, mirad por vosotros mismos, y en segundo lugar, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Note esa palabra, el rebaño, donde el Espíritu Santo los puso por obispos o como pastores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay iglesias locales, que el Espíritu Santo puso a unos y les dio un rebaño, y que entonces ellos deben apacentar esa iglesia. Yo no soy responsable de apacentar a gente por el Facebook, ni por las redes sociales, ni atenderles a ellos. Yo soy responsable de los hermanos que están acá, de los hermanos que están en Tula. Yo no soy responsable de ninguna otra iglesia local por allá, de ningún otro hermano. Yo tengo amigos en otras iglesias, pero yo no soy responsable, yo no soy el pastor de ellos. Yo soy pastor aquí, y aquí es que yo debo apacentar. Hay gente que quiere apacentar por las redes sociales. Obviamente subimos los mensajes a las redes sociales, pues primero para los hermanos de Tula, hermanos de acá, que se puedan edificar. Otros se pueden edificar por eso, pero ese no es el propósito principal. Yo me edifico también por los mensajes de otros pastores, pero ellos a mí no me pastorean, no me pueden pastorear. Como en la iglesia local sí se puede hacer. En los versículos 29 al 30 vemos la razón del cuidado de ellos y de la iglesia. ¿Por qué se debe hacer así? Versículo 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida, imagínense usted que el pastor no se cuida a sí mismo y que no cuide la iglesia. Entonces aquí da la razón. Porque yo sé que después de mi partida, recuerda que él se va a ir para Jerusalén, entrarán en medio de vosotros los rapaces. ¿Cómo? Bueno, que no perdonarán el rebaño. Es decir, y yo pensaba, a ver, ¿por qué dice lobo? Claro, un lobo se come las ovejas. No perdona. Pablo dice, van a entrar lobos rapaces. Si usted no tiene cuidado de ti mismo y de la congregación, le van a entrar lobos rapaces y ellos se le van a comer el rebaño, no lo van a perdonar. Pero algo más fuerte, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo les dice, ¿cómo lo tomarían, hermano? No sé cuántos sabían, pero los pastores que estén allí les dice, y de ustedes mismos se van a levantar. Ustedes, cuando yo me vaya, esto se va a formar una situación difícil. Y uno dice, pero eso fue verdad. Claro, mire lo que dice Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 1, 3 al 7, que inclusive Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso por un tiempo. Entonces cuando Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfeso, ¿qué le pasó? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea que Pablo, él es el que envía a Timoteo a Éfeso. Obviamente el Espíritu Santo, pero a través de Pablo. Como te rogué que te quedases en Éfeso para cuando fui a Macedonia. Está hablando de la misma situación, parece, al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, y que en Éfeso ya habían personas que estaban enseñando diferente doctrina. ¿Tan rápido? Sí. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Note, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, note, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Así que esto fue verdad y se cumplió lo que Pablo dijo. De ustedes mismos se van a apartar, y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Así que otra vez vuelvo y lo digo, miren, ya como en el tiempo que llevo yo de pastorado y todo aquel que quiere perfilarse para ser pastor, vaya primero a un seminario, caramba, aprenda primero allá por lo menos las doctrinas básicas, dedíquele por lo menos 4 años al aprendizaje, a una buena teología. Sí, es mejor para uno evitar estas cosas. Esta gente se apartó a la palabrería porque no tenía algo claro. Y en el caso de las iglesias bautistas reformadas, tienes que saber la confesión de Dios muy bien. No solamente saberla, sino estar de acuerdo con esas 32 doctrinas que tenemos nosotros. Si no, ¿cómo va a ser pastor de una iglesia bautista? Sé que algunos lo ven como extremo, pero toca, porque si no se edifica bien a los hermanos y se les pone así a ministrar, por lo menos yo ya tuve un ejemplo y yo no quiero repetirlo en tu lugar.
no todo lo que brilla es oro, y si no se conoce bien las doctrinas. De hecho, después me di cuenta que esta persona no quería la confesión de fe, y qué error tan grande el que yo cometí. Yo me culpo a mí mismo. Por eso, gracias a Dios por eso que Pablo está diciendo, y les está dando consejos a estos pastores de que ellos deben tener cuidado de sí mismos y de la doctrina, como dice ahí. Ahora, en los versículos 31 y 32 vemos el tercer consejo y la razón del consejo. Por tanto, velad. El tercer consejo aquí es que sea vigilante, así como lo fue el apóstol Pablo. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Orando por ellos y enseñándoles la palabra. Mire, dice, por tanto, y otra vez le está hablando a los pastores, velad, es decir, vigilen, tengan cuidado de sí mismos de la doctrina de la iglesia, pero ahora velen, vigilen, acordándoos que por 3 años, y vuelve a tomar el ejemplo aquí, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Vuelve a tomar las lágrimas. De noche y de día les aconsejé, les amonesté a cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando dice os encomiendo a Dios, está hablando de la oración. Yo oro por ustedes ahora, los encomiendo a Dios, estoy orando por ustedes, pero también los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa palabra tiene el poder para sobreedificar. Así que aquí no venga con cositas de filosofía, de psicología, nada humanístico, para nada. Es la palabra de la gracia de Dios. Los encomendé a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando dice palabra de su gracia, es esa palabra que no la merecemos, hermano. Tú y yo no mereceríamos que escuchar una palabra o que nos desglosaran la palabra, que Dios nos permitiera conocer más la palabra de Dios. Así que si la tenemos es por pura gracia, pero no porque lo merezcamos. Yo no merezco conocer esto, ni predicarlo, ni ninguno, pero es palabra de la gracia, de pura gracia, hermano, lo hemos recibido. Entonces, ¿cuál es el tercer consejo que le da aquí? Sea vigilante. Y luego encontramos un último ejemplo que él da y el último consejo, el cuarto consejo. Eso lo vamos a ver. Es el de no ser codiciosos de nada, de lo que es de los hermanos, o con eso, sino más bien trabajar para ayudar a los necesitados. Versículo 35, 33, 35. Ahí está el 11º consejo. El 11º ejemplo y el cuarto consejo. Miren lo que dice. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Ese es un ejemplo. ¿Ustedes vieron en mi codicia? Diría Pablo, no. Ustedes no vieron que yo codiciaba la plata de alguien, el oro de alguien, con lo otro, o la ropa de alguien, o el vestido de alguien. Yo no lo codicié. ¿Cómo así? Si antes vosotros sabéis, ese es un ejemplo que está poniendo, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, yo no codicié a ninguno de ustedes, porque si me llegó a faltar algo, yo prefería trabajar por ganarme dinero para comprarlo. Y como muchas veces dice, para no hacer carga a ninguno. 35. En todo os he enseñado que trabajando así, es decir, les di el ejemplo, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, esta palabra que está aquí, Pablo dice que el Señor la dijo, pero no está en ningún evangelio. Usted no lo encuentra por ninguna parte en la Biblia. Así que se cree que fue de esas palabras que el Señor le dijo en privado, tal vez. Y obviamente se trató de esa manera. La iglesia comenzó a saber eso. El mismo Jesús había dicho que es más bienaventurado dar que recibir. De pronto el Señor sí lo dijo de otra manera. Y yo lo he encontrado de otra manera, que es mejor dar y hay más gozo en el dar. Pero aquí dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, el hecho de que Pablo dice acá que él no condiciona y más bien con su mano el Señor va a trabajar, ya lo habíamos visto cuando él hacía tiendas de campaña o carpas para sostenerse, pero que después comenzó a trabajar a tiempo completo, eventualmente. La aplicación aquí es, y le diría a pastores, si la iglesia tiene lo suficiente para sostenerlos a ustedes, dedíquense al ministerio de tiempo completo.
Pero si la iglesia no tiene lo suficiente, usted no se va a morir de hambre. Le toca trabajar, trabajen. Yo les dije a ustedes que a mí me tocó por un año hacerlo. Y bueno, y si la iglesia es muy pequeña y no hay lo suficiente, toca trabajar. Toca hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? Obviamente será más difícil, pero eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pero no codiciar nada y mucho menos manipular como lo hacen hoy día. Ahora, acá es la confianza que se debe tener. En Hebreos 13, 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es lo que va a evitar la avaricia? El contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Me falta algo ahora? Bueno, Él dijo que no me iba a desamparar, así que posiblemente mañana lo tenga, no me va a dejar. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y cómo termina el apóstol Pablo? Al terminar da su ejemplo y consejo, le da su ejemplo y consejo, se despide de ellos. Versículo 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues hablando de su ejemplo, fueron 11, y de los consejos que dio, que yo vi 4. Cuando terminó de decir esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Usted sabe, no lo iban a volver a ver, se está despidiendo. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y de verdad no le volvieron a ver. Se cree que no. ¿Qué vimos hoy, hermanos? Pablo orienta a los ancianos de Éfeso, dando ejemplo de su servicio a Dios. Vimos 11 cosas, dando ciertos consejos a los ancianos. Así que yo quiero mencionarles lo que aprendimos hoy del consejo. 11 consejos, te los voy a mencionar, que se llaman ejemplos de servicio a Dios. Y otra vez lo ratifico, no es solo para pastores, es para la iglesia, para todos los hermanos. Debemos tener en cuenta estos ejemplos del apóstol Pablo. ¿Cuál es el ejemplo que él nos dejó? Primero, sirvió a Dios con toda humildad. 2, sirvió con muchas lágrimas. 3, sirvió con muchas pruebas o en medio de muchas pruebas. 4, anunció y enseñó el evangelio públicamente y por las casas, en todo lugar. 5, no discriminó a nadie, predicó tanto a judíos como a gentiles, no hay que discriminar a nadie. 6, su mensaje fue el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. 7, no estimó su vida como algo precioso o valioso para sí mismo. 8, su meta fue terminar el ministerio que Dios le encomendó, terminarlo con gozo, no terminar con él, sino terminarlo con gozo. Número 9, predicó el evangelio de la gracia de Dios y del reino de Dios. Debemos predicar ese evangelio. Número 10, les predicó toda la palabra de Dios, que les dio vida espiritual, evitando así que se quedaran en muerte o condenación eterna. Entendamos que la predicación de la palabra entonces es para evitar la condenación, la muerte eterna de las personas. Y número 11, no fue codicioso de nada de lo que era de los hermanos. Y los 4 consejos para terminar, ¿cuáles fueron que le dio? Pues lo podemos tomar para nosotros. Tener cuidado de ellos mismos. Primero, hermanos, mi vida espiritual. Primero, cerciorémonos de que nosotros estamos bien antes de querer ayudar a otros. 2, tener cuidado de toda la iglesia local. La forma de hacerlo es apacentando o pastoreando a la iglesia, llevándole la palabra. Lo que yo procuro, digo: Señor, dame una palabra que edifica a mis hermanos. Número 3, que sean vigilantes, es otro consejo que les da, así como Pablo lo fue. La manera de hacerlo es orando por ellos y enseñándoles la palabra de Dios. Y número 4, si es necesario, trabajar para ayudar a los necesitados. Así que estos son el ejemplo del apóstol Pablo 11 y los consejos que da, 4 consejos a estos pastores que nos sirven para todos nosotros. Amén. Oremos.